Hola, buenas tardes y aquí estamos. Un nuevo capítulo sobre un tema no diferente, sino muy escondido y que nos han intentado ocultar siempre. ¿Cuándo murieron las personas, esos magnates, esa gente importante que nos dijeron ha muerto y desaparecen? Pero eso es realmente lo que podemos hacer es dudarlo en muchas ocasiones. En muchas ocasiones el desaparecer es quitarte del medio. Esa es la manera más fácil. Y sobre todo si tienes el poder suficiente, los lugares y pagar a cierta gente que se crea las tonterías que puedes decir de tu desaparición o cómo has muerto, pues nadie se va a preguntar si es verdad o es mentira. En el número 1 de los desaparecidos tenemos a nuestro Jesús Gil, presidente del Atlético de Madrid, promotor inmobiliario, alcalde de Marbella, uno de los grandes triunfadores, ¿no?, de este país, que podíamos pensar que llegando desde la nada empezó en lo más bajo, llegó a ser archimillonario. Ya hemos comentado en muchas ocasiones que desde luego en la vida lo que no puedes es tener tiempo para hacer esas fortunas. Honradamente, al menos honradamente, en una sola vida no puedes tener tiempo de ganar esas cantidades de dinero. No es que se lo achaquemos, porque él al fin y al cabo lo que hizo no es admirable, porque si te pones en el lugar de los que le tocó, ¿no?, los que lo tocó caer bajo su orden y mando, pues tuvo que ser muy duro. Pero tan duro como para pensar que todos los días este señor, don Jesús Gil, tenía un juicio todos los días, por montones de denuncias absolutamente de todo. Lo más fácil, que después de aquel rifirrafe que tuvo con Julián Muñoz en televisión, echándose en cara el uno al otro, lo que robaba uno y lo que robaba el otro, donde llegan esos poderes, porque al final Jesús Gil, bien, había sido listo, vino de la nada, hizo algo, ¿no?, sin importar cayera quien cayera en el camino, por supuesto. Pero claro, Julián Muñoz sí que venía de la nada, no sabía hacer nada y había que pelear y creer es el más listo. El más listo no, el más listo fue don Jesús. Julián terminó en la cárcel. Jesús vio que iba para adentro, que cualquiera de estos juicios que tenía pendientes y encima con Julián Muñoz detrás dispuesto a cascarlo todo, lo más fácil era morirse. Yo llegué a ver un manuscrito de un libro que hablaba sobre la muerte, o la intentona aquella de muerte de Jesús Gil, ¿no?, aquella falsedad. Llegué a ver el manuscrito, llegué a leerlo, no se atrevió ninguna editorial a publicarlo, porque claro, Jesús Gil había tenido el único problema, la única equivocación que tuvo en su vida fue entrar en política. En política ahí están las habas contadas, estos son las familias o los partidos que siempre se los reparten, no me venga usted de nuevas, y sobre todo, sé que se está llevando todo, como hacen todos los políticos, pero es que también hacía cosas, y también hacía viviendas, y también cambiaba, a Marbella la cambió totalmente, le lavó la cara y la cambió totalmente, también hizo cosas, y lo peor es que empezó a hablar, ya ganó más alcaldías, la de Fuengirola, empezaba todos los aledaños, empezaba a tomarlos. Y habló de Ceuta y Melilla, de presentarse en Ceuta y Melilla, legalizar el juego, hacer casinos. Estamos hablando de dinero, y el dinero es lo que no se le perdona. Por eso le cayeron encima todos, desde Hacienda Anticorrupción, la UDICO, el CNI de entonces, todo le cayeron y todos iban a buscarle porque no se podía permitir. Se había metido en un terreno que él admitió luego, en varias entrevistas lo admitió, había entrado en un terreno vedado, un terreno que no le iban a permitir desde luego estar, y mucho menos sobrevivir y sacar tajada sin repartir, porque él repartía a quien quería y cuando él necesitaba. No le iban a imponer los de arriba, es que tienes que pagar tu peonaje por estar aquí, ¿no? Jesús Gil murió en una clínica donde el médico que certificó su muerte, pues a los pocos días tuvo un accidente y murió. A Jesús Gil le velaron en el estadio del Vicente Calderón, el estadio de su Atlético de Madrid, le velaron con el ataúd cerrado. Nadie vio a Jesús muerto, nadie se preocupó de verle muerto ni de confirmarlo. Aquel certificado de defunción fue más que válido. Una de las personas con más causas pendientes, alguien desde muy arriba dijo, vale, ha muerto, ya está. Han pasado muchos años, seguramente ya la ley natural le haya sacado de este mundo a Jesús,
Pero, desde luego, en aquel momento me cabían dudas, ¿no? Cuando leí aquel manuscrito y sobre todo cuando no lo quisieron publicar. Es algo interesantísimo, con datos, fechas, nombres, todo daban en aquel libro que vi. Y no se atrevió nadie a publicarlo. Y ahora, desde luego, y viendo cómo evolucionan las cosas y cómo se van descubriendo, cómo se van destapando muchas cosas, no me cabe la menor duda que don Jesús Gil, esté donde esté, se ha estado riendo mucho de nosotros, como era su manera de actuar. Y bueno, y no vamos a decir que haya hecho bien ni mal, pero supo estar en el momento justo, en el lugar justo, y ese lugar era la muerte. Y bueno, si hablamos de desaparecidos y de muertos, no se nos puede olvidar Francisco Paesa, aquel hombre de las mil caras, el hombre de las mil caras que fue la vergüenza de la política exterior de este país durante muchos años, que lo ha sido, y ha terminado dando la vuelta y diciendo: ven ustedes, señores, Francisco Paesa empezó vendiendo misiles, vendía misiles a ETA a través del Ministerio del Interior con localizadores. Destapó el caso Secoa, destapó un montón de tarras, hizo caer prácticamente a ETA. Trabajaba para ellos, trabajaba para el Ministerio del Interior, Paesa, en aquellos años, y a Paesa pues no se le pagó, como siempre. En aquellos años estaba Barrio Nuevo, de ministro del Interior, luego Antonio Asunción, estuvo también Belot, con Belot también tuvo de todo, y a él no le pagaron aquella, pero le decían que en otras te compensaremos. Y llegó un día Roldán, el director general de la Guardia Civil, que había malversado fondos y que tenía que llevárselos de este país, tenía que huir. ¿Y a quién se lo podía pedir? Pues a alguno que no tuviera vergüenza y conociera todos los entresijos que se movían dentro del ministerio. Y contactó con Paesa. Paesa, sin ningún problema, se le llevó a vivir a París, le hizo desaparecer el dinero, que se habla de entonces unos 3.000 millones de pesetas, unos 18 o 20 millones de euros, que se había llevado de comisiones. Decían que eran comisiones de haber reformado las casas de la Guardia Civil, los cuarteles, que se había llevado comisiones de todas aquellas obras. Bueno, no nos olvidemos de los fondos reservados, que es lo que todos en aquellos años 80-90, los que todos se llevaban y nadie daba una explicación. Y no me digan que el director general de la Guardia Civil era el único que no se llevó. Se llevaron todos, vaciaron la caja de los fondos reservados, que no se los llevó él. Pues lo mismo ocurrió cuando con Roldán. Le dijo que se le llevaba el dinero, que él se lo iba a colocar fuera de España, y vamos que sí se lo colocó. Se le llevó los 3.000 millones, los metió en un banco de Singapur. Del banco de Singapur, gracias a su sobrina que le ayudaba, que era una gran mente pensante, abogada, y una gran mente pensante, Beatriz, que hoy vive en Luxemburgo, y bueno, ha tenido absolutamente de todo. Una mujer que con muchísima valía para este tipo de trabajos. Estuvo en el Congo, en el Zaire, estuvo detenida con un tráfico de armas también. Está una mujer que sabe de qué va esto, de qué va este mundo y dónde nos estamos moviendo. Beatriz se movió en Singapur, hizo cambiar el dinero aquel que había llegado a las cuentas, la cambió a otras cuentas por todo el mundo, de la manera que sabemos cómo se hace. Porque ya se lo he dicho muchas veces: si tienes 5.000 euros tienes un problema, si tienes 50 millones no tienes ningún problema, te lo van a solucionar directamente los de los bancos. Ellos se llevaron el dinero, ese dinero desapareció. Roldán terminó en aquellos falsos papeles de Laos, que fueron también otra de las risas contra los gobiernos que había entonces, contra el Ministerio del Interior. Como policías falsos entregaron a Roldán. Y bueno, al fin y al cabo Roldán terminó en la cárcel, ha terminado muerto. Paesa, viendo que se le caía todo encima después de haberse reído en la cara de los grandes y los importantes, vio que lo más fácil y lo único que podía hacer era desaparecer y morir, como hizo realmente. Se publicó una esquela en Tailandia que había muerto, que había fallecido, nadie vio su cadáver, pero con esa esquela fue suficiente. Nadie investigó, nadie miró más. Nadie miró a ver si era verdad que había desaparecido uno de los hombres más buscados y que más había reído de la justicia española. A nadie le preocupó. Solamente cuando ya pasó el tiempo, revistas como Interview, cuando hacía investigaciones, le encontraron vivo en Tailandia, viviendo a Paesa. Nadie hizo caso, nadie removió el caso, pues ya saben ustedes cuando se remueve la porquería lo que ocurre, ¿no? Nadie volvió a hablar de eso, nadie volvió a hablar de Paesa, ni del dinero que había desaparecido, nadie quiso saber nada.
Y luego, pues bueno, como todo prescribe, prescribieron sus delitos y apareció vivo y está viviendo en Montparnasse, está viviendo en París y está feliz y contento, sin ningún problema. Tiene 86 años ahora mismo y nadie va a buscarle. En cualquier caso de mafias, de problemas de una tomadura de pelo de este calibre, estaría muerto hace mucho tiempo. Pero lo que sí estoy seguro, que Paesa tiene un seguro de vida, tiene algo por ahí escondido que puede sacar en cuanto le ocurra algo. Y está viviendo con tranquilidad, porque si no tiene él tranquilidad, no lo van a tener muchos. Y seguro que tiene algo escondido que les puede dar la vuelta a la tortilla a cualquier gobierno y a todos los que estuvieron, están y estarán en un futuro en este mismo mejunje que no va a parar, porque esto sigue igual, como ven, ¿no? Lo de los pagos de gobierno, las escondidas, el me lo llevo, lo tapo, lo quito, lo escondo, esto sigue igual. Pero bueno, él al menos lo está disfrutando. Otra de las sagas también de muertes extrañas, vamos a hablar de los Kennedy, ¿no? Vamos a hablar de John Fitzgerald Kennedy, cuando lo asesinaron en Dallas por Oswald. Le asesinan en Dallas, esa misma noche, cuando van a sacar a su supuesto asesino, a Lee Harvey Oswald, le están sacando de la comisaría, se acerca un señor y le pega 3 tiros, un señor que le llega hasta él sin más problema, el hombre que ha matado a la persona más importante del planeta en aquellos momentos. Pues se le acerca y le dispara sin ningún problema en el pecho y le mata. Jack Ruby, un mafioso. Dicen que claro, eran los problemas que tenía de los Kennedy con la mafia. Había que buscar a alguien que sabía que estaba muerto desde el momento en que disparara a Kennedy. Algo debía de ver al gobierno, al Estado y a la CIA, que quien dicen, porque siempre aquí todo es supuesto, dicen que fue la que encargó los asesinatos de Kennedy. Asesinatos que no pararon con John Fitzgerald. Después, que no habían pasado 5 años y su hermano Robert le mataron en el Hotel Ambassador. También estaba en campaña ganando ya para presentarse por el Partido Demócrata. Si se llega a presentar Robert, nadie duda que habría sido presidente de los Estados Unidos. Tampoco interesaba a muchos. Apareció un señor también en los pasillos del hotel. Fíjese qué seguridad debería de llevar, ¿no? Robert Kennedy, para que se le acerque nadie. Un señor de origen palestino, Siddhar Barjahim, aparece y le dispara con una pistola del 22, le dispara en el pecho y le mata. Los testigos dicen que mucha gente, varias personas con armas en la mano, dispararon también y desaparecieron de la escena del crimen en el momento que Robert cayó al suelo muerto. Era un crimen organizado y fue otra cabeza de turco, de palestino en este caso. Una cabeza de turco que sigue preso después de haber pedido casi 20 veces ha pedido la libertad. No saldrá nunca porque puede hablar. Y en este mundo, como en muchos, no interesa que nadie habla, que nadie pueda contar la verdad, porque cuando cuentas la verdad, pues los gigantes con pies de barro, que son los gobiernos y las agencias estatales, las agencias, famosas agencias secretas, que no son ni secretas ni agencias, son la casa de los negocios de todos los gobiernos, pueden caer detrás también. Que los Kennedy, como ven, dicen que tenían una maldición, la maldición de los Kennedy, ¿no? Como Ted Kennedy, que bueno, ocurrió con la secretaria que iba con él en su coche, cayeron a un lago, se le acabó la carrera presidencial en Estados Unidos. Puedes ser un criminal, pero no puedes tener un amante, eso ya es intocable. Todas esas tonterías de las falsas libertades, las defensas de la familia y todos esos valores que intentan inculcar y contarnos, aunque sea mentira. John, el hijo de John Fitzgerald, lo mismo, tuvo un accidente con una avioneta que no sabía pilotar, que estaba pilotando con instrumentos cuando él no sabía y también se mató. Pero lo que tenían realmente todas estas personas, a Ted le hicieron callar, no hables, y a John, como era joven, tenía una revista que en sus momentos era de las más vendidas en Estados Unidos, tenía la prensa en sus manos, podía hablar de muchas cosas y era algo que no era grato, y sobre todo no era grato que intentara meterse en política otro Kennedy, un Kennedy con buena pinta, con labia y inteligente. Eso no interesaba a nadie. Es mucho más fácil y mucho más sencillo tener un accidente aéreo. Y en los principios de estos muertos, no muertos, o que la muerte que tuvieron no tuvo nada que ver con la que nos están contando, tenemos una muy importante, que fue la del Che Guevara, ¿no? El
Che Guevara, cuando aquel revolucionario que estuvo con Fidel, entre los dos en Sierra Maestra, consiguieron la revolución cubana. Luego el Che fue más revolucionario, continuó peleando, estuvo en el Congo, estuvo con Laurent Kabila, que era el segundo de Patrice Lumumba en aquella revolución. Yo conocía a Laurent Kabila personalmente y madre mía qué tío, no me extraña qué tipo era el Kabila. No me extraña que el Che Guevara se marchara diciendo que esta gente ni tenía ideales, ni pensaba en comunismo, ni en igualdad, ni en nada, que solo pensaban en robar, en emborracharse y en violar a la gente, no pensaban en nada, no había ideales. Se marchó del Congo de aquella revolución, dijo hasta aquí hemos llegado, aunque durante muchos años hubo soldados cubanos allí, conocía muchos en Rusia, que luego terminaron viviendo en Rusia por no volver a Cuba, o sea que fue pues la realidad de ver la vida y decir, madre mía, y ahora tenemos que volver a Cuba. Terminaron allí y allí contaban muchas cosas y contaban que el Che Guevara, cuando se fue a Bolivia, se iba como otra vez, como revolucionario, a luchar con el Frente de Liberación Nacional contra las dictaduras de aquellos años de Sudamérica, de Iberoamérica, ¿no? Allí era muy difícil el poder mantener cualquier gobierno que no estuviera auspiciado por los Estados Unidos, y ese era el gobierno boliviano, y a Fidel no le interesaba tener a alguien tan importante tampoco a su lado, y le dijo, mira, pues nada, te vas a Bolivia, se facilitó todo, le tuvieron unos meses viviendo en Polonia, en el telón de acero, no quería que apareciera por Cuba. Le mandaron a Bolivia y dentro del gobierno cubano dicen que había espías de la CIA y sabían todos sus movimientos, todo lo que iba a hacer. Pensemos que eran espías de la CIA o eran agentes cubanos que les interesaba decir dónde estaba Guevara, ¿no? Dónde podían cazarle y dónde podían acabar con él. Y así lo hicieron, una emboscada, le tuvieron por el monte corriendo con prácticamente todo el ejército boliviano detrás, matando al grupo guerrillero del Frente Nacional de Liberación, hasta que al final consiguieron detenerle. Le detuvieron y bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Estamos como cuando tenemos un mito, ¿no? Cuando tenemos un mito lo más fácil es matarle, porque si no ese mito va a seguir siéndolo y se va a venerar y al final a santificar incluso. A la mañana siguiente decidieron que había que matar al Che Guevara. Se lo dijeron a uno de los soldados que había estado con él con la noche, dispárale tú. Ahí ya viene la leyenda, el mito del revolucionario, ¿no? Porque el soldado no se atrevía a disparar y el Che Guevara le dijo, dispara, estate tranquilo muchacho y dispara, que solamente vas a matar a un hombre. Y esa es la realidad de la vida. Ahí pues mire, en ese momento sí estuvo lúcido el Che Guevara para poder decir eso, porque la vida al fin y al cabo es eso. No son los remordimientos, no es de lo que me acordaré, lo de que me arrepentiré, lo que no haré. No, señores, esto pasa, ocurre, y en muchas civilizaciones, en muchas culturas, es lo más normal del mundo. ¿Por qué? Porque es la única manera de vivir, de sobrevivir luego tú. Como ocurrió con el otro gran desaparecido, el otro gran cadáver que nadie sabe si está muerto. ¿Qué ocurrió con Bin Laden? Sabía la CIA que estaba allí, que estaban en Pakistán, sabía el lugar, lo sabían perfectamente. Había que montar ese pequeño espectáculo de llegar con los Black Hawk allí, los helicópteros, bajarse, llevárselo. Nadie le vio capturado. Dice que lo tuvieron que matar para capturarle y tiraron el cadáver al mar para lo mismo, para que no le santificaran. Pero no hay una sola prueba, todo por seguridad nacional. Esa seguridad nacional que nos oculta las fechas, nos oculta todo, incluso nos oculta si es verdad que algunos han muerto o no han muerto, o simplemente han desaparecido, porque eso es lo más sencillo, desaparecer. Pero claro, si desapareces, en este mundo digitalizado te pueden encontrar en cualquier parte, aunque te vayas al Yemen, vas a aparecer, a no ser que a nadie le interese que tú aparezcas ya. Esa es la solución. Muchas gracias.